Bienvenidos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos comenzando Agenda Constitucional, ya bastante más ansiosos porque quedan menos semanas para el plebiscito del 17 de diciembre. Vamos a seguir mirando los contenidos en profundidad, analizando en esta oportunidad algunas de las cosas también relevantes que vienen en el texto que va a ser plebiscitado el 17. Saludamos de inmediato a Soledad Beltensen, académica de la Universidad de los Andes e investigadora de Polis, y a Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica, director del Centro de Democracia y Comunidad. ¿Cómo están, Soledad, Patricio? Bienvenidos. Hola a Muy todos. bien. Hola, Bueno, hola Bárbara, hola Soledad. tenemos ahora un tremendo tema y vamos a tener harto tiempo. Lamentablemente Francisco no nos va a poder acompañar, así que le mandamos nuestros cariños, lo esperamos de vuelta la próxima semana. Pero nosotros estamos listos y dispuestos para partir porque esto sí que ha dado debate para algunos, la piedra angular, la razón por la que deberían aprobar este texto, para otros materias insuficientes que todavía falta de agregar todavía más. Vamos a comenzar ya de inmediato con contenidos. Partido político. Vamos a encontrar en el capítulo cuarto, artículo 56, en el inciso del punto 4. Solo los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados, respectivamente, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara. Esta regla no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar otro mínimo 8 parlamentarios en el Congreso Nacional, entre los que eventualmente elegidos en esta elección parlamentaria y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección. Los votos obtenidos por los partidos políticos que no obtengan escaños conforme a las reglas anteriores se asignarán a los partidos del pacto que sí cumplan con los requisitos para integrar la Cámara de Diputadas y Diputados de manera proporcional al número de votos obtenidos por ellos en el respectivo distrito electoral. Ya, esto sí suena muy complejo, así que tratemos de traducirlo en fácil y además acá nos las vamos a mostrar, pero también tienen relevancia algunas normas transitorias, Soledad. Efectivamente, esta norma se ha considerado central porque el diagnóstico que teníamos de la Constitución vigente era que había un problema de gobernabilidad. ¿Por qué se produciría este problema de gobernabilidad? Porque el Ejecutivo, el presidente de turno, no lograba aprobar los proyectos de ley emblemáticos para su gobierno por la fragmentación que existe hoy en día en el Congreso, con más de 20 partidos políticos, a veces con representación, sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, lo que busca esta norma es hacerse cargo de ese problema. En la Constitución vigente, en realidad, hoy, esta materia no está en la Constitución, sino que está entregada a la ley electoral, leyes de partidos políticos, pero claro, se hace muy difícil que a través del Congreso, que son los que están, los incumbentes, digamos, ellos modificaran esas leyes que les benefician estar ahí sentados donde están, ¿no? Entonces, por eso se considera que efectivamente es un tema crucial para la Constitución, para el proceso constituyente, porque es algo que realmente es muy difícil de modificar vía reforma constitucional solamente, y si es un problema real vigente. Entonces, con esta norma, ¿qué es lo que se busca? Que subir el umbral, las exigencias para mantenerse como partido político, y se calcula entonces que se reducirían los partidos políticos a probablemente 5 o 7 máximo, en vez de los 20 y tantos que tenemos hoy en día. ¿Mm? Como decías tú, también hay una disposición transitoria de que va a hacer que esto sea un poquitito más gradual, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la disposición transitoria? Que la norma general es que se necesita el 5% de los votos en una elección para tener escaño en el Congreso. La disposición transitoria dice, bueno, pero en la primera elección el umbral se bajaría al 4% y también se da la posibilidad de que los partidos que vayan en un pacto se fusionen, ¿ya? Entonces van a haber unos días después de la elección en que habría que ver qué va a pasar antes de saber realmente quiénes saldrían elegidos y quiénes no, ¿ya? Pero lo que se busca detrás de esta norma es eso, ¿no? Disminuir la cantidad de partidos políticos para que sea más fácil negociar en el Congreso y de esta manera no entrampar lo que vemos hoy día, este como bloqueo, digamos, a los ejecutivos que no tienen mayoría en el Congreso, que ha ocurrido en este gobierno, pero también ha ocurrido en gobiernos anteriores. Yo sé que hay ciertas críticas a la norma en que efectivamente uno de alguna manera puede ver que se mete la mano a la urna en el sentido de que
alguien que obtiene una mayoría podría no salir elegido porque su partido no obtiene la mayoría. Pero aquí yo también recordaba la discusión que hubo cuando se discutió el tema de la paridad de salida en la convención anterior, sobre todo. Que a mí lo que me explicaron, muchos que están a favor de la norma, decían, lo que hace la norma es que hace que los partidos elaboren las listas de manera distinta. O sea, la existencia de la norma del límite te hace buscar distintos candidatos, te hace armar las listas de manera distinta. O sea, no es solo un tema del resultado, sino un tema de que te hace actuar de forma distinta previamente a nivel de candidatura. Yo creo que eso es quizás el principal factor que tiene esto, ¿no? O sea, no centrarse tanto en, bueno, qué pasa en el caso de que alguien no resulte elegido, sino en cómo también va a modificar la forma en que los partidos se agrupan, en que los partidos ponen a sus candidatos y en el fondo buscando mantener, digamos, mantenerse en existencia. Entonces creo que también tiene un efecto en ese nivel. Este comentario, Soledad, no es menor porque, por ejemplo, lo hemos visto en el caso de las mujeres cuando solo había una obligación de incorporar mujeres en la lista y no había ningún tipo de paridad después de salida. Claro, muchas veces ponían mujeres solo por el hecho de poner una que no sumara ningún voto y que no fuera ni siquiera conocida ni competitiva. Eso ha ido cambiando, Patricio. Sí, antes de hacer el comentario a la norma, sumarme a la reflexión que hace al final Soledad. Cuando uno evalúa una regla nueva, se plantea una complejidad analítica, porque uno a veces para proyectar esa regla nueva usa datos del pasado y entonces se imagina qué habría pasado si hubiéramos aplicado la regla nueva. El problema, como lo decía Soledad, es que una regla nueva, cuando está operando, modifica las conductas de un modo que era impensable con la regla antigua. Se generan incentivos. Entonces, a veces hay un error analítico. Al evaluar una regla nueva, usando la información del pasado como un dato duro. Entiendo que hay un economista que se ganó un premio Nobel de Economía, Robert Lucas, en que justamente analizaba esta condición que estoy explicando dinámica, esta condición dinámica. Tú creas incentivos nuevos y en alguna medida sospechas lo que puede ocurrir, pero no te ayuda mucho el pasado. El ejemplo más claro de eso es lo que pasa con la paridad. Fíjate tú que el año 2017 y 2021 elegimos Cámara de Diputados en Chile. Y resultaron electas, debe ser algo así como el 25% de las candidaturas son mujeres electas y el 75% son hombres. En el mismo Chile, en la elección de convención y consejo de 2021 y 2022, salió 50%. Me van a decir, obvio, porque había paridad de salida. Sí, obvio. Incluso en esas dos elecciones hubo que bajar algunas mujeres, porque fueron elegidas más mujeres que hombres. ¿Por qué en la otra elección solo un 25%? Es que las mejores mujeres candidatas se presentan a cierto tipo de elecciones, le interesa más ir a la convención o al consejo y no quieren ser diputadas. ¿O es que cuando no tienes una regla, baja los incentivos para que los partidos apoyen a candidatas mujeres potentes? O que los bancos presten plata a candidatas mujeres potentes. Lo ocurrido el 2017 y el 2021, con una Cámara de Diputados muy masculinizada, muy masculina, en el mismo Chile, que después cuando vota para elegir convención y consejo, vota mayoritariamente por mujeres. Algunos creen que eso demuestra que no es necesaria la paridad. Dicen, no se necesita, si salen solas, incluso hay que bajarlas después. Bueno, pero están ignorando el efecto de la regla. Yo sospecho que si no tuviéramos paridad en la próxima elección, tendríamos el 25-27% y llegaríamos al 50% el 2089 o el 2092, al ritmo en que hemos venido avanzando. Eso sobre las reglas, espero no haber dado demasiado la lata,
Y ahora sobre el 5%, muy rápido, Bárbara, yo voy a decir exactamente lo mismo que dije en mayo, cuando me invitó la comisión experta, o lo que dije en julio, cuando me invitó el Consejo. O sea, no estoy inventando argumentos al calor de la campaña, así como fabricando argumentos para... yo creo que el umbral del 5% no soluciona los problemas que tenemos. Puede generar la impresión, puede ser un placebo incluso. Lo que va a ocurrir mientras existan pactos es que los partidos políticos se van a poner de acuerdo, las alianzas se van a poner de acuerdo para que los partidos que estén ahí en el borde del 4 o 5% obtengan esos 8 diputados y 8 senadores, la suma, obtengan el 5% a través de una institución nacional que conoce cualquiera que haya seguido la política chilena, las omisiones. Es facilísimo que los 4 partidos que integran, que van a integrar, o 5 o 6 que van a integrar la coalición de derecha, y los 6 o 7 que van a integrar la coalición de izquierda, van a armar las listas, de manera que Bópoli tenga el número de diputados que necesita para seguir existiendo, obtenga el 5%, de manera que Revolución Democrática, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana. Y si eso no resulta, viene este otro mecanismo, ¿no es cierto?, el plan B, que les permite fusionarse al día siguiente para elegir diputados, pero nada se dice si después ese partido quiere seguir existiendo y presentándose. Entonces, yo honestamente creo que técnicamente suena bien, pero no apunta a las causas del problema. Yo lo dije, lo pienso, lo he pensado siempre. Hay que eliminar los pactos. Ahora, uno hubiera esperado que una convención que está formada no por incumbentes hubiera hecho precisamente eso, que es muy imposible que lo hagan los incumbentes. O sea, ese es un argumento para que una constitución no se haga en el Congreso, sino que se haga en un cuerpo que tiene ese único objeto. Pero qué pena, porque actuaron en este punto como lo querían los partidos políticos. Todos, ojo, en esto, cuando yo dije suprimamos los pactos, pusieron la misma cara de espanto los consejeros y convencionales o expertos de derecha y de izquierda. O sea, los socialistas tenían la misma cara de señor está loco, digamos, que la gente de derecha. Yo creo que tampoco se arregla, no es que lo creo, el estudio de la ciencia política nos muestra que tampoco se remedia el problema de los diputados del 1%. ¿Por qué se eligen diputados con el 1%? Porque para calcular a los elegidos no usamos una sola cifra repartidora, la cifra repartidora que determina quién sale de la lista 1 o de la lista 2, sino que usamos 2 cifras repartidoras. Entonces, el Evópoli, que tiene el 40%, Felipe Kast, arrastra a su compañera de lista del 1%. La comunista, Camila Vallejo, que tiene el 28%, arrastra a su compañero de lista del 1%. Giorgio Jackson, que tiene el 31%, arrastra a su compañero al 0,2%. Porque hay subpactos. No solamente hay pactos en Chile, hay subpactos. Hay segunda cifra repartidora. ¿Se cambia eso? No se cambia eso. No se cambia eso. Entonces, cuando a usted le digan que vamos a tener mucho menos partidos por la aplicación del 5% y no vamos a tener más diputados del 1%, yo lo que le pediría es estudie mejor el asunto, porque no es tan simple. La solución, en mi opinión, y lo he propuesto desde hace muchos años, a eliminar los pactos. Y en todo caso, eliminar la segunda cifra repartidora. Si 2 o 3 grupos quieren ir juntos, que por lo menos acepten que dentro de esa lista los que tengan más votos salgan. Porque la cantidad de veces, y aquí termino, Bárbara, la cantidad de veces que ha quedado fuera del Parlamento el integrante de una lista, dejándolo afuera un compañero de la lista que tuvo 5 veces menos votos, 6 veces menos votos, pero que tenía la suerte de ir en su pacto con alguien popular, es bastante grande. Eso le pasó a Germán Becker, por ejemplo, cuando fue candidato, que ahora era consejero. Él quedó fuera por aplicación de la segunda cifra repartidora. Así que yo soy bien crítico, ya estoy repitiéndome hasta el cansancio, de que este es más bien, en mi opinión, un placebo, no un remedio. Hay otra cosa que ahí también es súper complicada y respecto a los pactos, es que, y lo hemos hablado en otro programa, Patricio viene diciendo esto hace mucho tiempo, si hacen pactos partidos que piensan muy distinto, solo porque les conviene la fórmula electoral,
podría haber una especie de estafa a una persona, y esto lo veíamos en la convención, ¿se acuerdan? Cuando alguien decía, no sé, yo votaría por Patricio, pero si no, y gana Paradis. ¿Qué podían tener que ver ustedes dos? Entonces, uno tenía que elegir un voto que podía beneficiar eventualmente a alguien que pensaba totalmente distinto. Una cosita cortita, yo sé que me voy a quedar callado, Soledad, durante 12 minutos y medio después. Esta discusión la tuvimos en Chile. La tuvimos, acá también. ¿Cuánto hablamos de la tradición constitucional el año pasado? En Chile teníamos pactos y en 1958 se formó lo que se llamó el Bloque de Saneamiento Democrático y se hicieron reformas cruciales. Una de ellas fue eliminar el cohecho definitivamente, instaurando la cédula única, es decir, cuando vamos a votar a todos nos entregan el mismo papelito y nos metemos en una urna secreta y marcamos y nadie sabe por quién votamos. Segundo, se derogó la ley de defensa de la democracia y se le devolvió la existencia legal al Partido Comunista. Y tercero, en el mismo paquete se eliminaron las listas o pactos. ¿Por qué? Porque se consideraba lo que dice Bárbara, que de alguna manera el ciudadano no tenía claridad sobre a quién estaba favoreciendo con su voto, porque vamos a tener el próximo año, escúchenme lo que me están escuchando, una lista donde va a estar desde un republicano hasta un amarillo. Y yo entiendo que tienen diferencias. Yo entiendo que hay diferencias. Y puede que haya una lista en que haya un comunista y un PPD. Y yo entiendo que hay diferencias. Pero obligan a los ciudadanos a dar un voto. Por ejemplo, si alguien es muy moderado y le gusta Christian Banken, va a tener que votar, pero no sabe si su voto va a ir a Johannes Kaiser. Y viceversa. O sea, creo que los pactos son bastante indefendibles. Son una rareza en nuestro país. Solo le convienen a las directivas de los partidos políticos y no a los ciudadanos. ¿Soledad? Yo ahí tengo una diferencia, porque también hay que ver que la otra solución tampoco es perfecta, ¿ya? Porque, a ver, ¿qué pasa con las elecciones del Congreso? Y eso creo que también sirve para explicar a la gente por qué se suman los votos, ¿ya? Lo que a uno le importa en la elección del Congreso a veces no es solo la persona, no digo que la persona no importe, pero son las ideas, ¿ya? Y en el Congreso lo que tú necesitas es sumar votos, que tus ideas tengan mayoría en el Congreso. No tanto que tu diputado salga elegido, sino que tus ideas salgan elegidas con mayoría, ¿ya? Entonces, por eso se ha inventado, digamos, el tema de que se sumen votos, la cifra repartidora, porque puede ser que más representativo de lo que la gente vota, que si un parlamentario obtuvo una mayoría gigante, no salga solo elegido él, sino que en el fondo, sumando los votos, salgan elegidos dos. Porque en el fondo esas ideas, por la cantidad de votos que obtienen, deberían estar más representadas que solo por uno, ¿ya? Entonces, cuando yo no tengo pactos, no digo que no sea una solución, pero también puede pasar que cuando no tengo pactos, dos partidos que piensan parecido, porque tenemos, lo que sí es la rareza en Chile es que tengamos muchos partidos que creo que coinciden en cosas, ¿no? Y se subdividen, pero que tengamos dos partidos que obtengan mucha mayoría, pero que no les dé para juntarse, o sea, porque como van a estar separados porque no hay pacto, ya estarían separados porque no hay pacto, no saquen a nadie elegido, o saquen mucho menos, porque si uno sumara cantidad de votos, dice, chuatas, en verdad sí tenían votos, y la gente sí quería votar por sus ideas. Entonces, ojo que la idea de no dar pacto tampoco es tan perfecta de la democracia, de la representatividad. Sí, ahora hay también un matiz, Soledad, porque si eventualmente piensan tan parecido, bueno, ahí el incentivo va a ser a tener menos partidos. Sí, bueno, es que, hagamos ojo, un partido y pensemos más o menos parecido. Yo me estoy poniendo en el escenario, no de la propuesta, sino me estoy poniendo en el escenario de Patricia, que no acepta la fusión, pero en el fondo te quedas durante 4 años sin representantes. ¿Ya? Y eso sí ocurrió en Chile, ocurrió con la derecha al final del año 60. Entonces, también hay que pensar que a veces tiene todo sistema de representación en el Parlamento es complejo por esto, porque en el fondo no estoy votando solo por personas, estoy votando por ideas. Entonces, yo creo que no existe el sistema complejo. Perfecto. Lo que yo sí creo que hay que recordar es algo que Patricio dijo hace mucho tiempo en el programa, que aún aunque disminuyamos la cantidad de partidos políticos, efectivamente los problemas de polarización no se solucionan solo por eso. Y ahí en eso sí concuerdo plenamente con Patricio. O sea, nos vemos en Estados Unidos hoy en día con solo 2 partidos, igual tenemos bloqueado el Congreso, ¿no? Entonces, efectivamente el diagnóstico es más complejo,
pero creo que también vale la pena, tanto que hablamos de los consensos en este proceso, que justamente esto sí provocó consenso. Creo que hay que darle por lo menos la oportunidad, aunque tal vez pueda ser necesario corregir en el camino. Vamos a ir viendo cómo se manifiesta, digamos, en la elección en concreto esta regla. Ahora, raya para la suma, para cambiarnos de tema, porque no sé si quedó tan claro para quienes nos están viendo. ¿Les parece que lo que se propone como cambio para el sistema político en esta propuesta es mejor de lo que tenemos o no es mejor de lo que tenemos? ¿Es un avance? Yo creo que apunta al problema, le da una solución, pero va a ser necesario ver las primeras elecciones para ver si hay que hacerle ajustes de engranaje en el camino. Patricio. Porque hay que hacer sumas aquí de cosas mejores y peores, pero el balance, como preguntas tú, el balance de la reducción de diputados, el 5%, y la reducción en la magnitud del distrito, que pasa de ser hoy día de 2 a 8 a, perdón, de 3 a 8 a 2 a 6, en mi opinión deja las cosas peor. Y en mi opinión. Esto no quita porque estamos aquí que uno tenga que valorar, por ejemplo, yo valoro, por ejemplo, que no se permitan las listas de independientes, que es algo que tuvimos una mala experiencia el año pasado. Lo que pasa es que a mí no me gustan, en general, las listas de cosas variopintas y cosas mezcladas. Las de independientes son la expresión más grosera, ¿no es cierto? Pero tampoco me gustan esas otras listas donde van, no sé, peras con manzana. No me gustan. Bueno, eso. Ya, nos pasamos al Poder Judicial. En este ámbito también hay algunos cambios y vamos a ir en particular con el que está en el capítulo 9, capítulo 9, artículo 155. La función jurisdiccional de conocer y resolver los asuntos, causas y conflictos de relevancia jurídica y hacer ejecutar lo juzgado radica exclusivamente en los tribunales independientes e imparciales establecidos por la ley. Esto es lo que hemos detectado, pero por supuesto que hay muchas otras cosas más que ustedes pueden comentar también, Patricio. ¿Cómo se aborda Poder Judicial en este texto? Diría que hay una enorme continuidad histórica. Está, a mi juicio, bastante asegurada la independencia de los tribunales de justicia. Yo tiendo a coincidir en la decisión gruesa de haberle quitado a la Corte Suprema algunas facultades administrativas. Esto lo hemos conversado otras veces. A mí me gusta la idea de que la Corte Suprema se concentre en ser la última voz de la interpretación jurídica y no tenga que destinar recursos, capacidades, talentos en la calificación de los jueces o en la compra de computadores. Yo soy partidario de eso. Y como existía el temor de que se creara un consejo muy poderoso, que en el fondo creara un poder paralelo o que fuera capturado por la política, ¿se acuerdan la discusión del año pasado con el Consejo de la Justicia? Bueno, se optó por separar. Yo en lo personal no tengo problemas con eso. Hay gente que tiene problemas, creo que se trata de actividades distintas, entonces me parece razonable que haya un grupo que esté trabajando en la calificación de los jueces. Cuestión distinta, por ejemplo, es la formación y capacitación de los jueces y lo que es propiamente gestión administrativa. Yo en lo personal me siento relativamente cómodo con la propuesta en materia de tribunales. Hay cositas chicas que yo podría objetar, pero siento que hay mucha continuidad y el cambio importante, en mi opinión, es el que acabo de señalar, y me parece que es un cambio que no debiera dividir políticamente, es decir, no debiera ser algo que la gente apoyara porque es más de derecha o más de izquierda. Probablemente personas de izquierda y de derecha van a tener distintas opiniones sobre esta determinación sobre la gobernanza del Poder Judicial. Así que esta discusión debería ser mucho más técnica y menos, digámoslo, acalorada políticamente. ¿Soledad coincide o algún matiz? Efectivamente, yo creo que había un diagnóstico que venía desde el mismo Poder Judicial de que los temas administrativos le estaban quitando mucho tiempo y energía ya a la Corte Suprema. Entonces, en cuanto al diagnóstico, creo que el mismo Poder Judicial pedía, digamos, hacerse cargo de este tema. Uno podría estar en acuerdo o desacuerdo si la solución dada es la adecuada o no, ¿ya? Efectivamente, lo que es
formación de los jueces ya existía, solo que pasa a tener como un cierto nivel constitucional, a través de lo que existe hoy es la Academia Judicial. Existe la Corporación Administrativa del Poder Judicial que se preocupa de la parte más financiera, digamos, administrativa. Y lo más nuevo en realidad es el sistema de nombramientos, ¿ya? Ahí se crea este órgano nuevo que va a estar a cargo de todos los nombramientos de los jueces. Y a mí lo que no me queda tan cómodo es que este consejo, creo que es el nombre, no sé si le pusieron nombre porque esa es una de las cosas que no sabíamos bien, un órgano creo nomás, ¿no? Tiene 3 miembros que van a venir probablemente del poder político, o van a ser son nombrados por uno el presidente, 2 por el Congreso, entonces la posibilidad de que sean nombramientos más políticos es alta, ya lo hemos vivido en el Tribunal Constitucional, y los otros 4 sí vienen de adentro del Poder Judicial. Yo personalmente habría preferido que vinieran todos del Poder Judicial para eliminar este riesgo de politización que ya lo hemos vivido en el Tribunal Constitucional, pero es verdad que tiene mayoría los miembros del Poder Judicial, ¿ya? Y también reconozco que hay un cierto temor de que exista como este nepotismo de que todo quede dentro del Poder Judicial, ¿ya? Que en el fondo produce también ciertos incentivos que pueden afectar un poco la forma en que se ejerce la jurisdicción por estar pensando en el tema de nombramiento, y entonces no se quería que fueran solo 100% jueces los que nombraran a los otros jueces, ¿ya? Entonces también hay una cierta razón detrás de esta decisión. La razón también por el cambio respecto al sistema actual es que el sistema actual igual tiene un factor político importante, porque al final el presidente de la República, que representa a un sector político, no una cosa transversal, digamos, nombra a todos los jueces. Entonces, claro, tiene mucho peso por 4 años que el presidente intervenga en el nombramiento de todos los jueces, y eso también es lo que se busca corregir. Entonces, me parece, yo personalmente no creo que el sistema sea perfecto por un cierto carácter político que puede tener, pero eso no significa que el sistema actual no tenga un factor político importante, ¿ya? Sino que los dos lo pueden tener, y de todas maneras existe esta mayoría de miembros del Poder Judicial que van a ser encargados del nombramiento. Entonces, tampoco se puede asumir que va a haber una politización. Entonces, como decía Patricio, efectivamente es un tema bien técnico, ¿ya? Pero efectivamente la independencia del Poder Judicial me parece que se mantiene por ser, digamos, el nombramiento de los jueces igual a cargo a la mayoría de jueces. Pero nos vamos a pasar al otro tema que escogimos para analizar hoy. Ya hemos visto partidos políticos, Poder Judicial, y es el momento de evaluar el Banco Central, que también fue un tema bien discutido en la propuesta anterior. En el capítulo 15, artículo 199, en el punto 1, encontramos que el Banco Central tendrá por objeto velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Este es un artículo que destacamos, pero por supuesto está más desarrollado. Soledad. En Banco Central, efectivamente, yo no veo grandes novedades. Se mantiene muy clara la independencia del Banco Central en la Constitución. Se suman artículos que hoy en día están en la ley orgánica y que me parece bien que pasen a tener rango constitucional. Nosotros hemos dicho ya varias veces que la propuesta quedó muy larga, pero en este aspecto yo no estoy nervioso, digamos, que estos temas deberían haber estado en la Constitución, porque la Constitución vigente era muy escueta. Ni siquiera salía el Consejo del Banco Central en la Constitución vigente, ni los nombramientos. Y creo que precisamente para asegurar la independencia del Banco Central es bueno, ¿ya?, que estos temas queden a nivel constitucional. Entonces, en este área yo no estoy nerviosa con que hayamos sumado palabras o sumado artículos. Creo que favorece, ¿ya?, el fortalecimiento del Banco Central. Creo que la única mayor novedad podría ser esta referencia a que tiene que hacerse, no tiene, ¿ya?, pero puede tomar en cuenta, digamos, como el tema de desempleo, el tema de la situación económica del país, pero no tiene una obligación de hacerlo como había quedado un poco había quedado en la como se buscaba en el proceso anterior. Claro, entonces es muy distinto, ¿ya? O sea,
porque puede ser que alguien lo lea y diga, de nuevo apareció esto. No, la verdad es que dice que en el fondo lo puede tomar en cuenta, pero no tiene no tiene una obligación de hacerlo, ni es una función suya disminuir el desempleo. O sea, queda muy claro. Básicamente queda más o menos igual como está ahora y resguardada de forma suficiente su autonomía. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y le agrego entonces la pregunta a Patricio y vamos, ¿qué opina Patricio? ¿Cómo queda el Banco Central? Obviamente, si uno mira lo que dice la actual Constitución, es muy poco. De hecho, lo decía Soledad, no solamente no está dicho que existe un consejo, sino que no dice para qué funciona, para qué existe. No está definido el objeto. Es muy extraño. Entonces pasamos de 2 artículos, creo que son los que hay hoy día, a 7 u 8 artículos. Yo personalmente creo que hay algunos de los que se agregan que no merecen estar en la Constitución, pero en general creo que de esos 8 o 7 hay 5 que sí. Entonces, también tiendo a compartir el juicio de que se desarrolla mejor. Y está la importancia del Banco Central. Está la importancia que tiene, que cuestiones como cómo se designan sus integrantes, cómo se destituyen eventualmente, qué responsabilidades tienen, me parece que deben estar desarrolladas en la Constitución. Así que no tengo mayor reparo. A mí me parece bien recordarle podrá, como dice Soledad, a este ente que tome en cuenta por lo menos que si bien es cierto su principal cometido es el control de la política monetaria o cambiaria, la estabilidad de los precios, bueno, que también tenga en cuenta que provocar o ayudar a provocar un desempleo del 40% puede ser problemático. Alguien podrá decirme, Pato, es innecesario. Tú no le recuerdas a los tribunales que piensen los efectos que puede tener una sentencia sobre la economía. O sea, este tema no es sencillo. Un economista ortodoxo podría decir, no es bueno porque de alguna manera metes un factor en la ecuación que lo tiene que tomar en cuenta otra autoridad, el ministro de Hacienda, el ministro de Planificación, el Congreso. Pero a esta altura, casi todos los bancos centrales del mundo, incluso los más respetados, han incorporado en su normativa esta dimensión. Incluso algunos agregan la consideración ambiental. Eso. O sea, eso fue las cosas más criticadas del proceso anterior por expresidente del Banco Central, porque decían, ¿qué podemos tener que ver nosotros? ¿Qué puede tener que ver el Banco Central para resguardar el cuidado medioambiental o potenciar el desarrollo del medio ambiente? Era complejo ponerlo como una obligación, como se había planteado antes. Mira, hay cosas que uno debería predicarlas de todos los órganos del Estado. Por ejemplo, la transparencia, la probidad. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, uno de los artículos que se propone para el Banco Central lo somete a la obligación de transparencia. Innecesario. ¿Se fija? Todos están al servicio del Estado. La persona, perdón. Todos los órganos del Estado. Entonces, claro, yo creo que el Estado entero debe estar preocupado del cambio climático, así como debe estar preocupado de la seguridad o de los derechos de las personas. Ponerlo así a propósito de cada órgano efectivamente puede ser redundante y confuso. Bueno, muchísimas gracias. Hemos abordado estas 3 materias dentro de lo que hemos podido. Los partidos políticos, Banco Central, Poder Judicial. En la próxima semana tenemos más temas para seguir evaluando en profundidad. Soledad, Patricio, muchísimas gracias. Muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Próximo viernes. Los dejamos invitados, por supuesto, que nosotros seguimos entre medio con entrevistas a excomisionados, expertos, exconsejeros, abogados constitucionalistas. Siga todos estos temas para que pueda votar en forma informada con nosotros aquí en emol.com.